8:37 y recibimos ahora a la doctora Marianela Ledesma, quien está cumpliendo su mandato como presidenta del Tribunal Constitucional. Se ha elegido ya a su sucesor, que será el doctor Augusto Ferrero, y queremos por eso conversar con la señora Ledesma para hacer un balance del tiempo que ya ha pasado como presidenta de este máximo intérprete de la Constitución en el Perú. Señora Ledesma, buenos días y bienvenida a RPP. Muy buenos días, y a través de usted también muchos saludos a sus seguidores de RPP. Muchas gracias. Tenemos entendido que usted ha insistido en que lo que quiso hacer es una gestión marcada por la transparencia, la modernización particularmente digital y la inclusión. Díganos en qué sentido es que ha logrado su gestión impulsar estos tres criterios de base. Mire, increíblemente a los 60 días que inicié la función se declaró los efectos de la pandemia en nuestro país, la inmovilización, y de manera acelerada hemos digitalizado todos los expedientes del tribunal. Hemos tomado una serie de estrategias que nos ha llevado a ese fin, de tal manera que el tribunal opera de manera remota, porque tenemos los procedimientos digitalizados. Hemos logrado bajar la carga de 7.200 expedientes que recibí en ese momento, y hoy dejo el tribunal con un promedio de 2.500 expedientes. Y esta digitalización nos ha permitido preservar la salud del personal que trabaja, también de los ciudadanos que no necesitan ir al tribunal, que perfectamente pueden leer la totalidad de los expedientes que vienen inclusive del Poder Judicial, porque todo eso está digitalizado. Eso también nos ha llevado a que tengamos una nueva sede en San Isidro, en la esquina de la avenida Arequipa con Javier Prado. Lo que antes era una sede del Banco de la Nación es el nuevo local del Tribunal Constitucional. Pero más allá de la digitalización y de tener un ambiente moderno y de haber modificado los procedimientos de trabajo, también tengo que reconocer que los magistrados del tribunal también han colaborado con este logro, y también todo el personal, ¿no? Si bien he sido posiblemente la líder o gestora de todo este cambio, debo reconocer que es un cambio en conjunto, un cambio institucional, un cambio de todo el personal que ha acompañado a ello. A todo ello, lo fundamental es el lado inclusivo. Por primera vez una institución tiene un portal web en quechua, tenemos constantemente comunicaciones con quechuahablantes con Twitter, ¿no? Programas educativos hechos en quechua, ¿no? Porque somos conscientes que somos un tribunal o una institución que a nivel nacional que tiene que llegar con sus mensajes a toda la población. Hay 12% de poblaciones en nuestro país que es quechua hablante, y hacia ellos nos hemos dirigido no solo una obra de esta gestión, sino también en atención a criterios de la jurisprudencia que hemos tomado, que se dice, ¿no?, que el servicio público que brinde el Estado en cualquiera de sus facetas tiene que darse en el idioma preponderante de la zona. Y por lo tanto, afirmando esa lógica, estamos abriendo por lo menos ahora al quechua, y espero que los futuros magistrados que vengan también extiendan a otras lenguas en nuestro país. Sí, ¿cómo está, doctora Ledesma? Bueno, nosotros estuvimos francamente muy contentos como mujeres que una primera mujer estuviera encabezando el Tribunal Constitucional. Pero mi pregunta quería un poco generar un comentario sobre lo que hoy estamos viviendo todos los peruanos, esta incertidumbre política. Entiendo además que ustedes solamente se pueden pronunciar en términos jurídicos. En retrospectiva, la decisión que tomó el Tribunal Constitucional sobre la definición de la incapacidad moral permanente, hoy que acabamos de pasar un trance respecto a la posibilidad de una vacancia, y que mantuvo esta amplitud en la interpretación de la definición, ¿no cree que se dejó pasar una buena oportunidad para definir el tema? El Tribunal Constitucional es una institución colegiada de 7 miembros. De acuerdo, pero por eso le pedía su opinión. Bueno, efectivamente es uno de los pasivos que tiene el tribunal.
pero permítame explicarles, si bien el constituyente genera una fórmula para apartar a un presidente del ejercicio del cargo bajo el argumento de la incapacidad moral permanente, diríamos que es una fórmula bastante abierta, indeterminada. ¿Qué es la incapacidad moral, no? Por eso. Entonces diríamos que estamos ante una fórmula, diríamos, inacabada, imperfecta, pero que le corresponde a la obra de los jueces, en este caso jueces del Tribunal Constitucional, interpretar qué significa ello. Un grupo de magistrados sí hicimos el esfuerzo, pero no con éxito, ¿no? Intentamos darle un contenido, ¿no? Yo fui la ponente de ese caso, yo le di un contenido con el magistrado Ramos, orientando al tema de la conducta que debe asumir el mandatario. Bueno, el magistrado Espinosa Saldaña dijo que estaba en función al tema mental, ¿no? Bueno, pero y a otros grupos de magistrados también le dieron otra lógica a la respuesta. Pero le digo, ¿no? La obra tan abierta que ha dejado el constituyente tiene que ser completada, ¿no? Perfeccionada por la interpretación constitucional que hagan los jueces del tribunal. Y la otra alternativa es que el propio Congreso decida hacer una reforma constitucional o de repente eliminarla como una causal de vacancia para evitar toda esta inestabilidad que estamos apreciando y que nos ha llevado inclusive que en 2 años, yo tengo 2 años de gestión con 4 presidentes de la República en mi gestión, ¿no? Entonces es obra o de los congresistas que podrían, si tienen la voluntad de hacerlo, o también de los propios magistrados del Tribunal Constitucional, si tienen la voluntad de hacerlo. Pero usted dijo en un momento dado, señora presidenta, dijo en un momento dado que no había urgencia porque las posibilidades de que se aplique la vacancia eran muy remotas. No, esa palabra urgencia la apliqué para las medidas cautelares, para una medida cautelar que pidió el señor Vizcarra, sí, porque recuerden que él estuvo sujeto a 2 pedidos de vacancia. Recordamos muy bien. Sí, y se dijo para la primera medida cautelar, que por cierto no lo vacaron y cerró el caso ahí, en el Pero ¿cómo podía saber usted que no había muchas posibilidades? Eso es un juicio fáctico sobre una situación política. Y la prueba es que unos meses después sí se le vacó. Es decir... lo que pasa es que hay que recordar que hubo 2 pedidos y 2 respuestas. En un primer pedido donde dijimos que no había la urgencia y fue acertado porque no lo vacaron y se cerró ese caso. Luego hubo un segundo pedido de vacancia y ahí el señor Vizcarra ni siquiera pidió ninguna medida cautelar, no pidió nada y lo vacaron. Puesto que usted había dicho meses antes que no habían posibilidades, habrá pensado que no había voluntad, ¿no? Es decir, ¿cómo puede hacer un juicio político usted? ¿Cómo puede evaluar si hay o no posibilidades de que se aplique eso? Eso es el... Mire, lo que pasa es que uno no resuelve en atención al contexto, sino a lo que esté en el expediente, a lo que argumentan las partes. Cuando uno señaló esa primera respuesta, fue en atención a ese caso, a ese momento, a los elementos que pedía el señor Vizcarra. Y tuvo éxito porque no lo vacaron. Y también fue correcta la lectura que hicimos desde el tribunal, no lo vacaron. Ya la segunda vacancia, bajo otros argumentos que se justificó en el Congreso, bueno, ya tuvo éxito y por eso lo vacaron, ¿no? Y el tribunal ahí ni siquiera se pronunció. Doctora Ledesma, buenos días, ¿cómo está? Sí, buenos días, ¿cómo están? El día de ayer se ha aprobado en el Congreso una ley que exige, ¿no? Un dictamen que exige que toda reforma constitucional sea aprobada por el Congreso antes de ser sometida a referéndum. Hay quienes han calificado esta decisión de ayer, me refiero, como algo redundante, o sea, aprobar lo que ya establecía la Carta Magna. ¿Cuál es su interpretación al respecto? Efectivamente, ¿esto no varía en nada la legislación constitucional sobre este tema, sobre esta materia de la convocatoria de referéndums? Sí. Mire, yo le voy a dar la respuesta a la luz de lo que dice la propia Constitución. ¿Cómo no? Invito a leer el artículo 206 y el artículo 206 nos habla que hay dos ideas centrales para el tema de la reforma. Primera idea, toda reforma viene del Congreso y la palabra es clave, toda, así dice el artículo 206. Y la segunda idea es que la Constitución fija procedimientos para hacer esa reforma. Hay 2 procedimientos, uno con una votación calificada, más un referéndum o 2 legislaturas ordinarias sucesivas, ¿no? Entonces, el referéndum aparece ahí en el 206 como consecuencia luego de una aplicación, de una votación en mayoría calificada,
y que ya todos hemos experimentado en el tema del señor Vizcarra cuando sometió a referéndum en su periodo determinadas reformas. Pero también es cierto que hay que leer este 206 que dice de reforma con lo que dice el artículo 32 donde habla del referéndum. El referéndum coloca 4 supuestos en los que uno puede invocar esta figura de consulta popular, el referéndum. Pero no puede leerse el referéndum de manera aislada, artículo 32, y dice, ¿no? Artículo 32. Por referéndum se somete toda la modificación total o parcial o la reforma total o parcial de la Constitución. Entonces muchos dicen, reforma total y parcial, referéndum, entonces voy a buscar firmas para el referéndum. Pero hay que leer el 32 vinculado con el artículo 206 que acabo de citar, ¿no? El referéndum existe para justificar una reforma constitucional. El referéndum no es un plebiscito, no es una consulta abierta, no es una llamada a la ciudadanía, el referéndum está ligado, constitucionalmente hablando, ¿no?, a la reforma de una constitución, sea total o parcial. Eso es lo que tendría que decir. Por eso le consultaba si es que esta norma aprobada ayer tendrá algún impacto o es simplemente ya aprobarlo sobre lo que ya existía. Mire, no he leído textualmente qué es lo que habrán aprobado, pero si usted me cuenta o me dice de así lo que he escuchado, tendría que decir que en borrador que no hay mayor cambio que lo que dice ya la propia Constitución. De acuerdo. Permítame, por favor, ir a una breve pausa para escuchar a los denunciantes del RPP y retomamos nuestra entrevista con usted, señora Ledesma, presidenta en fase final de su mandato del Tribunal Constitucional. Zarratea, en Breña. Retomamos nuestra conversación con la señora Mariana Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. Marianela Ledesma, sí. Queríamos saber cuál es la jurisprudencia establecida por el tribunal que usted preside respecto de la reforma universitaria y en particular de la autonomía universitaria, porque muchos invocan una supuesta negación de esta autonomía para justificar lo que sostienen contra la SUNEDO. Y la SUNEDO, por su parte, ha dicho que en caso de que se apruebe uno de los dictámenes elaborados en la Comisión de Educación, ellos apelarán ante su instancia. Por eso queremos saber qué es lo que ha decidido ya el TC sobre esta materia. Bueno, esta materia ha sido trabajada por el anterior pleno, antes del 2014, que declaró un estado de cosas inconstitucional el tema de la educación universitaria, y a la luz de esas reglas que planteó el anterior pleno, se sacó una ley, que es ley universitaria, que actualmente rige, y se llevó a este pleno actual para que se controle su constitucionalidad. El tribunal ha declarado que es constitucional la ley universitaria y todo el diseño en el que incluye SUNEDU. Por lo tanto, si sale una nueva ley, el tribunal estará también con su deber constitucional de controlarla en caso así se solicite. Pero ¿qué ha dicho el tribunal? Primero ha afirmado una idea reiterada, que la educación es un servicio público, no solo es un derecho para la lógica de la jurisprudencia, sino que además es un servicio público y por lo tanto hay que apreciar ese servicio público no orientado solo a la formación integral de la persona, del ser humano, sino también a partir de ello ver cómo impacta esa formación educativa, ¿no?, en este colectivo social. Recordemos que la educación universitaria no solo está orientada a formar un profesional, sino que la educación universitaria también se orienta a la investigación científica, tecnológica para servir al país. Nosotros como país tenemos que tener una mirada vigilante de cómo se forman a los profesionales, porque en cierta manera vamos a ser impactados con ese resultado, ¿no? Y eso es lo que la sentencia ha dicho. El Estado tiene el deber de fiscalizar ese servicio, cómo se viene brindando. Una precisión, doctora Ledesma, disculpe, el concepto de autonomía universitaria, que también invocan los que defienden estos proyectos aprobados en la Comisión de Educación, ¿qué antecedente tiene justamente dentro de estos fallos del Tribunal Constitucional? Ya, perfecto. El tribunal ha dicho que si bien cada institución puede autorregularse internamente como quiere operar, también es cierto que esa autorregulación no es ilimitada.
¿no? Sino que se tiene que dar a la luz bajo ciertas políticas, a la luz de las políticas públicas que el Estado fija para el tema educativo. Dice, no, el tema de la autarquía, no hay zonas exentas de control, ni nadie puede exhibirse de ese control que se hace en estos casos a través de la SUNEDU para verificar qué, solamente para verificar la calidad del servicio educativo, ¿no? Para eso está. Eso es lo que ha dicho el tribunal. Invito a leer, está en la sentencia ley universitaria, en el fundamento... Entonces, no para decirlo 50, de manera más clara, la autonomía universitaria, de acuerdo a estos fallos, no se ha visto afectada con la actual reforma universitaria, porque, repito, ese es el argumento, entre otros, que presentan los que defienden estos proyectos aprobados en la Comisión de Educación. Toda organización, sea pública o privada, universidad pública o privada, que brinde un servicio público, no está exenta al control constitucional ni está exenta a operar ajena a las políticas educativas del Estado, ni ajenas a las políticas ni a las reglas generales que se les fija, ¿no? Eso es lo que tendría que decirle. El tribunal ha analizado la autonomía universitaria en la sentencia y ha señalado que no amenaza ni vulnera la autonomía universitaria tal como está planteada en la legislación. Es una sentencia vieja del 2015 y dice que la regulación que se hace a través de SUNEDU, ¿no? Inclusive en algunas formas de operar de las universidades, no implica afectación a la autonomía, porque se está preservando en cierta manera el control de la calidad educativa y porque el Estado tiene la obligación de fiscalizar cómo se brinda ese servicio público educativo. Muchas gracias, doctora Marianela Ledesma, por sus explicaciones y por el balance que nos ha hecho de los 2 años que ha estado usted a la cabeza del Tribunal Constitucional. Que tenga muy buenos días. Vamos a ir a los titulares. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Vamos a ir a los titulares de RPP y regresamos a Ampliación de Noticias para hablar ahora sobre problemas mineros.